jurídica es una regla de conducta que genera derechos y obligaciones. Se caracteriza por ser general, puesto que va dirigida a toda la población en su conjunto. Es obligatoria o imperativa porque debe ser observada por todos los habitantes del estado en que rige la misma, es decir, que su cumplimiento no está sujeto a la voluntad de los ciudadanos. Es coercible porque en caso de incumplimiento surge una sanción y o se hace cumplir la norma por la fuerza. La coercibilidad es la característica esencial que distingue a la norma jurídica de las normas morales, de trato social u otras que son incoercibles. La norma jurídica es bilateral porque una obligación implica un derecho y viceversa. Es exterior porque regula la manifestación externa de la conducta del individuo, es decir, que los pensamientos y sentimientos se encuentran fuera del ámbito de regulación de la norma jurídica. Es heterónoma porque es impuesta desde afuera, independientemente de la voluntad del sujeto. Las normas de conducta que se impone el propio sujeto son normas autónomas. Se estructura en dos partes fundamentales: la hipótesis o supuesto jurídico, que es una posibilidad de conducta que puede materializarse o no, y la consecuencia, que es el efecto de la materialización de la hipótesis. Es decir, que la norma jurídica supone que los sujetos pueden incurrir en ciertas conductas y señala la consecuencia jurídica que acarrea esa conducta. Así, por ejemplo, el artículo 251 del Código Penal, al definir el delito de homicidio, establece que el que matare a otro será sancionado con presidio de 5 a 20 años, donde matar a otro es la hipótesis y la sanción de presidio de 5 a 20 años es la consecuencia jurídica. Sin embargo, existen normas en las cuales se incluye una condición que debe cumplirse para que se produzca la consecuencia. Por ejemplo, el artículo 253 del Código Penal, al definir el delito de parricidio, señala: el que matare a su padre o madre, o a su abuelo u otro ascendiente en línea recta, sabiendo quién es, será sancionado con la pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Donde matar al padre, madre, abuelo u otro ascendiente en línea recta es la hipótesis, pero para que se aplique la sanción agravada de 30 años de presidio sin derecho a indulto, se requiere como condición que el sujeto tenga conocimiento de la relación de parentesco que existía con la víctima. En caso contrario, se materializaría la hipótesis del homicidio y su consecuencia. En la misma norma puede haber más de una hipótesis y más de una consecuencia, como por ejemplo en el artículo 1,
parágrafo 2 del Código Civil, que señala que al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con vida, donde al que está por nacer, es decir, concebido, es la hipótesis, y se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle, es la consecuencia. Al mismo tiempo, nacer con vida es la hipótesis para que se produzca la consecuencia jurídica de ser tenido como persona. En conclusión, toda norma jurídica formula una hipótesis y señala una consecuencia, aunque no siempre ambas partes se encontraran en el mismo artículo, como vimos que sí ocurre en el Código Penal. Por el contrario, pueden encontrarse en diferentes artículos e incluso en diferentes capítulos o libros de un código, pero siempre habrá una consecuencia jurídica cuando se materialice la hipótesis. La consecuencia no necesariamente será negativa, sino que también puede ser favorable, como vimos en el ejemplo del artículo 1 del Código Civil, y además la condición puede o no estar presente. Desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, pueden clasificarse por la finalidad que persiguen. Desde este punto de vista, las normas se clasifican en normas de conducta, que son aquellas que regulan el comportamiento del individuo o las actividades de los grupos, como por ejemplo las normas del Código Civil, del Código de Comercio, Código Penal, etc. En cambio, las normas de organización regulan la estructura y funcionamiento de los órganos que prestan servicios a la sociedad, como por ejemplo la ley del órgano judicial, la ley del órgano electoral, etc. Es decir, por el nivel de obligatoriedad del cumplimiento de la norma, estas se clasifican en normas taxativas, que son aquellas que deben ser cumplidas ineludiblemente. Como ejemplo tenemos el artículo 169 del Código de Comercio, que establece que en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se debe constituir una reserva del capital del 5% como mínimo. Por el contrario, las normas dispositivas son las que regulan una situación determinada, pero dando la posibilidad a que las personas implicadas asuman una regulación distinta. Por ejemplo, el mismo artículo 169 del Código de Comercio a continuación establece que las sociedades, cualquiera sea su tipo, pueden acordar también la formación de reservas especiales que sean razonables y respondan a una prudente administración. Por ello es importante leer e interpretar la norma correctamente para determinar si da una orden de ineludible cumplimiento u otorga al sujeto la posibilidad de elegir entre dos o más opciones.
Por el modo de vincular la voluntad de los obligados, las normas pueden ser normas preceptivas, que son aquellas que imponen una conducta positiva, es decir, que determinan lo que el sujeto debe hacer. Por ejemplo, el artículo 291 del Código Civil, que establece que el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Por el contrario, las normas prohibitivas son aquellas que prohíben un comportamiento determinado, como por ejemplo el artículo 568, parágrafo 2 del Código Civil, que establece que si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato, y el demandado a su vez ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda. Sin embargo, pocas veces se redactan las normas en forma de prohibición, sino que comúnmente señalan una sanción para determinada conducta. Un ejemplo típico son las normas de la parte especial del Código Penal que define los delitos.